Bienvenidos, bienvenidas todos otra vez a nuestro quinto encuentro, hoy miércoles 23. En un minuto más seguramente estaremos terminando de dar ingreso a todos nuestros participantes. El módulo de hoy va a estar coordinado por la licenciada Mercedes Layoyosa, que ya está en pantalla también, ya la conocen. Es un poco quien ha organizado este ciclo y por lo tanto volvemos a agradecer a ella y también a la gente de la universidad por lo que les toca en esta parte de la cuestión de la organización, del aula, de los materiales, filmaciones y demás. Les decía, nuestro quinto encuentro de hoy, nuestro ciclo se extiende una jornada más, el próximo miércoles 7, donde presentaremos herramientas de apoyo y financiamiento a parques industriales a cargo de la dirección, obviamente, que conduce Mercedes. Y sin más prolegómenos, entonces, le doy la palabra a Mercedes, que se desmutee, y arrancamos la jornada de hoy. Adelante, Mercedes, por favor. Hola a todos y a todas, buenas tardes, muchas gracias por este quinto encuentro. Como habíamos mencionado en el anterior, el módulo 5 que trata de género e inclusión, ustedes saben que la nueva política nacional de parques industriales, que lanzamos allá por el mes de septiembre del año pasado, tiene como priorizaciones en sus distintas herramientas, tanto en aportes no reembolsables para obras de infraestructura, como así también para estudios, y las herramientas de financiamiento para aquellas empresas que quieran radicarse o estén radicadas en parques industriales. Todas ellas tienen un marco de priorización cuando se trata de proyectos inclusivos que tengan políticas de género. En este sentido, decirles que vamos por nuestro parque número 34 financiado, 1.881 millones de pesos para obras de infraestructura en 16 provincias, en 34 municipios. 44% de esos parques han incluido políticas de género, con lo cual agradecerles ese esfuerzo enorme, que además se ve reflejado en la exhibición de la contraparte. Ustedes saben que nosotros financiamos hasta 60 millones de pesos y exhibimos el 10% de contraparte local cuando se trata de proyectos que incluyan políticas de género. Hoy voy a presentar a la primera expositora, que es coordinadora del Gabinete de Género de este ministerio, con 39 iniciativas, quizá ella lo va a contar mejor que yo. Cada una de las herramientas que tienen las distintas secretarías que componen este ministerio incluyen políticas de género, y eso es gracias al trabajo arduo que hace Paula Basaldúa, que además es licenciada en Sociología de la Universidad de la UBA de Buenos Aires, diplomada en Género, Políticas y Participación por la Universidad Nacional de General Sarmiento y maestranza en Políticas y Gestión Local de la Universidad de San Martín Lausana. Sin más, después vamos a abrir el debate, pero presentarla a ella, que nos cuente todo lo que está haciendo en este ministerio, que me parece que es fundamental para esta herramienta de parques industriales. Gracias, Paula. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contenta de poder participar y en primer lugar agradecerles a todo el equipo de trabajo, a Esteban, a todo el equipo y especialmente a vos, Mercedes, un reconocimiento enorme por el gran trabajo que venís haciendo en el marco de esta nueva gestión y este nuevo Programa Nacional de Parques Industriales. La verdad que es admirable, así que no quería dejar de mencionarlo porque es realmente un trabajo excelente. Primero quería contarles que el Ministerio está llevando, como decía Mercedes, adelante una política de género inédita, histórica y absolutamente innovadora,
por esta particularidad que es la transversalidad de género, ¿no? En todas las secretarías, en todas las dependencias del ministerio, lo cual además conlleva un enorme trabajo en materia de gestión y de esfuerzos conjuntos a nivel colectivo de todas las trabajadoras y trabajadores del ministerio. ¿Por qué nos damos este espacio para trabajar una política de género? Digamos, ¿qué importancia tiene para las y los argentinos que trabajemos desde desarrollo productivo con enfoque de género? Bueno, quería contarles que estos son los primeros números que nos dan el diagnóstico de por qué avanzar hacia una política de género, ¿no? Esta es la tasa de actividad de varones y mujeres, un cuadro a partir de un estudio que realizó el CEP, el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde podemos ver que la tasa de empleo y la tasa de actividad tiene una primera brecha en materia de varones y mujeres que acceden al empleo o que buscan empleo, ¿sí? Casi 18, casi 20 puntos de diferencia que nos dicen que las mujeres trabajan menos, pero además que buscan menos trabajo que los varones. Y eso tiene una siguiente explicación. Además, cuando vemos que hacemos una desagregación por provincia, esta tasa de actividad y de empleo entre varones y mujeres tiene mayores brechas según el lugar del país donde se mida, ¿sí? Esto implica que las asimetrías en la participación de las mujeres en el ámbito laboral tiene además un componente territorial. Por eso desde el Ministerio hablamos de la necesidad de cerrar 3 brechas que son urgentes: las de ingresos, las territoriales y las de género. Si además vemos que hay algunos sectores que están tradicionalmente feminizados o tradicionalmente masculinizados, estas brechas también se pueden ver en el acceso a los cargos jerárquicos. En este cuadro, ustedes pueden ver cómo en algunos rubros, como decía, feminizados, como puede ser el servicio doméstico, hay una alta feminización y además una feminización en aquellos cargos jerárquicos, pero si miramos algunos otros rubros, como lo que puede ser transporte, minas, canteras, construcción, que están al final, vamos a ver que la presencia de mujeres en cargos directivos es absolutamente baja, ¿sí? Y en promedio está muy lejos de la paridad, con un 31,8%. A estos indicadores, estos primeros datos que relevó el CEP, le sumamos una cuestión que para nuestro ministerio es transversal para tenerla en cuenta, y es la carga de cuidados que tienen a su cargo las mujeres y que impide que se desarrollen en el ámbito laboral. Y esto es una cuestión que no podemos dejar de ver cuando pensamos en el cierre de brechas de género y en una estructura productiva que sea más igualitaria. En este cuadro podemos ver por quintiles de ingresos a la población para el año 2014-2015, vemos que los varones tienen prácticamente la misma cantidad de horas dedicadas a actividades domésticas en todos los quintiles de ingreso, mientras que las mujeres en los quintiles más altos tienen prácticamente un poquito más del doble, y en los más bajos esa cifra es aún mayor, lo que implica además una doble desigualdad. Esto es, que las mujeres más pobres dedican además más horas al cuidado no remunerado. Otro factor que explica la brecha salarial entre varones y mujeres, además de la inserción laboral, además de la baja participación en ámbitos de conducción y además de las tareas de cuidado o por las tareas de cuidado, tiene que ver con las horas semanales trabajadas según el sector de actividad. Así que vemos que los varones trabajan en promedio 41 horas semanales, mientras que las mujeres trabajan solamente 32. Esto también explica esa brecha salarial, ¿sí? Cuando desagregamos ese número de la brecha, bueno, están incidiendo todos estos factores, y un aspecto transversal, como decía antes, tiene que ver con las tareas de cuidado que hace que las mujeres elijan o tengan que trabajar menos horas porque tienen a cargo esas otras tareas. ¿Qué otros tipos de desigualdades encontramos hoy a nivel social, ¿no? La primera que mencionaba es la brecha salarial y el trabajo doméstico no remunerado.
La tercera, la escasa presencia de mujeres en puestos de decisión y también de participación y representación. ¿Sí? Esto ocurre a nivel del trabajo, pero también de la representación gremial en diferentes ámbitos. La feminización de la pobreza, que es una consecuencia de esta baja participación de las mujeres en el mercado laboral, o bien la precarización de ese trabajo para las mujeres. También otra desigualdad que encontramos es la discriminación a la población de la diversidad, la explotación sexual de las mujeres a partir de ciertos estereotipos culturales, las violencias por razones de género, que ya imagino que todas y todos conocemos del tema. Los femicidios están en la punta, como llamamos, de la pirámide, pero las violencias son múltiples y se expresan en diferentes ámbitos, y también se expresan en el ámbito laboral. Ahora bien, este es nuestro marco, nuestro diagnóstico para decir que teníamos que darle curso a una política de género integral en el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo hicimos desde el inicio de la gestión. El ministro creó un gabinete paritario superando la media de los ministerios nacionales, que está en torno al 37%, la representación de las mujeres. En nuestro ministerio está por arriba del 50%, y eso se traduce en más política mirada con lentes violetas, como digo, con mayor perspectiva de género. Y por otro lado, con el plan de desarrollo productivo con enfoque de género, del cual la política de parques forma parte. Este plan se diseñó a fines del año pasado, en 2020, y tiene una inversión estimada en millones de pesos de 11.800 millones. Esto es para el periodo 2020 y 2021. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con este gabinete de género que me toca coordinar, habilitando una gestión transversal de la equidad de género, con 39 iniciativas en marcha, que fueron las presentadas con esa inversión que mencionaba, pero que hoy, ya a 7 meses de su implementación, suman más de 60 iniciativas. Así que bueno, en este primer año de ejercicio de la política de género, el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha encontrado con mucho compromiso de sus equipos técnicos y con mucho entusiasmo de poder realmente transversalizar esta agenda. Las 5 secretarías del Ministerio están comprometidas con este trabajo. Hay iniciativas en absolutamente todas las secretarías y en 11 subsecretarías que están ejecutando proyectos con enfoque de género. Asimismo, 7 organismos y entes descentralizados están trabajando de manera articulada en el marco del Gabinete de Género, con 10 equipos especializados en la materia. ¿Qué es el Gabinete de Género? Es el mismo gabinete que acompaña al ministro, al que se incorporan además los referentes, las autoridades de los organismos descentralizados que mencionaba anteriormente. Este gabinete se crea por resolución ministerial y tiene estos 3 objetivos que ven en la pantalla. Por un lado, generar una institucionalidad de género sostenible, articulada e interdisciplinaria, absolutamente innovadora, porque no existía con esta profundidad una institucionalidad en el ministerio. Por otro lado, con esa misma lógica, fortalecer la transversalidad del enfoque de género en las políticas que se desarrollan desde este ministerio, pero también, y acá es donde convocamos al diálogo a los diferentes actores, involucrarlos en poder eliminar esas desigualdades por razones de género y contribuir al empoderamiento económico y social de las mujeres. Dentro de las 39 iniciativas, como mencionaba, tenemos el programa de parques industriales con enfoque de género. Ahí Mercedes recién contaba que tienen prioridad en este nuevo enfoque del programa los parques industriales que incorporen política de género e inclusión tanto en los ANRs como en los créditos que se otorguen. Y una bonificación de tasa adicional para las MIPYMES o proyectos que incorporen políticas de género. Bueno, Mercedes, corregime si esto no es así. Acá tengo el dato que tenía, es 13 proyectos aprobados con perspectiva de género, vos decís que son muchos más, así que bueno, celebro que sean aún muchos más y que vayan creciendo día a día. Esta presentación quedó antigua. Ahora bien, cuando nos pusimos a trabajar con Mercedes y su equipo en materia de dar soporte a la evaluación de los proyectos con enfoque de género,
vimos que era necesario, por ahí en el marco de este curso, hacer algunas recomendaciones o generar algunas pautas para esa incorporación del enfoque de género. Y acá quiero detenerme en lo siguiente. Pensar la política productiva con enfoque de género, como vengo diciendo, es algo absolutamente inédito. Entonces, lo que nos está pasando con las diferentes áreas del ministerio, y eso se traduce también en las contrapartes, ¿no? En las personas destinatarias o grupos destinatarios de la política, es que a veces queremos trabajar el enfoque de género y no sabemos bien cómo hacerlo, ¿sí? Por eso, a nivel interno del Ministerio hemos llevado adelante varios procesos de capacitación de nuestros equipos técnicos y nos parecía oportuno y necesario poder contarles a ustedes también de qué hablamos cuando hablamos de género en los parques industriales. Acá, en el marco de también proponerles y estar a disposición para encuentros posteriores y alguna capacitación, si es que hay interés para reforzar esta perspectiva de género y qué implica y cuáles son los alcances en el marco de las competencias del Ministerio, quiero retomar qué son estas pautas que pensamos, que les proponemos que tengan en cuenta al formular los proyectos, ¿no? Y son 3 ítems: las capacitaciones, propuestas formativas, las remodelaciones edilicias y las mejoras en las condiciones de empleabilidad de las mujeres e identidades no binarias. Para eso es importante que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico. Esto es algo que a partir de la evaluación de los primeros proyectos emergió como una dificultad y es por eso que quiero aprovechar este espacio para que lo podamos pensar en conjunto, ¿no? Si queremos formular un proyecto con perspectiva de género en un parque industrial, es absolutamente necesario que tengamos un buen diagnóstico de cuál es el escenario para después pensar hacia dónde queremos ir, ¿sí? Entonces, en ese marco, es fundamental reconocer cuáles son esos actores estratégicos que puedan ser aliados para ejecutar las medidas que se nos ocurren y que queremos presentar al Ministerio para poder concretar este plan de acción que vendrá después. En ese diagnóstico, algunas recomendaciones que quería darles hoy es que puedan conocer la situación del parque, donde se van a aplicar esas iniciativas en clave de igualdad de oportunidades, ¿sí? Esto significa reconocer, por ejemplo, cuántas empresas hay instaladas o se prevén que se instalen, cuántas mujeres y varones están trabajando, si hay identidades no binarias, cómo es la infraestructura, cómo es el acceso a ese parque por fuera del mismo parque, qué brechas salariales existen que se puedan identificar, qué cuestiones vinculadas a la prevención de la violencia se pueden trabajar, por ejemplo, qué datos tienen ustedes como para poder justificar la iniciativa que van a presentar, ¿sí? Es decir, que el diagnóstico tiene que ser un proceso profundo de conocimiento de ese escenario para después poder plantear algunas medidas que tiendan al cierre de esas brechas. En un momento posterior, cuando nosotros, por ejemplo, hagamos una propuesta formativa, esta propuesta debería responder a las siguientes preguntas. El diseño del curso, estas entre algunas otras, ¿no? ¿Cumple con este objetivo de promover la igualdad de oportunidades? ¿De qué manera lo cumple? ¿Sí? ¿Estamos haciendo un curso de ley Micaela para el caso de un municipio? Bueno, en ese caso la ley Micaela es una obligación en el marco de otro ministerio, con lo cual no podríamos considerarla que cumple a promover la igualdad de oportunidades en el marco de este programa. Esto es importante señalarlo porque puede por ahí generar confusión y desde el Ministerio vamos a estar, por supuesto, respondiendo las preguntas que surjan en ese sentido, pero nos adelantamos con algunas de estas inquietudes. ¿Quiénes son también? Otra pregunta que podrían hacer es las instituciones articuladoras de esas capacitaciones. ¿Han trabajado previamente con enfoque de género? ¿Tienen que ver con alguna capacitación en el marco de una universidad, de un organismo internacional, de una agencia, de una entidad municipal? ¿Quiénes son las personas destinatarias? ¿Hacemos cursos para mujeres?
sobre género, hacemos cursos para varones o para distintos tipos de identidades de género. Las capacitaciones benefician a las mujeres, que sería una acción positiva, o pueden ser a público indistinto con perspectiva de género, ¿sí? Son algunas de las preguntas que proponemos que ustedes se hagan. Yo puedo dejar, por supuesto, este PowerPoint a disposición, y también estará este material disponible entre los requisitos de la presentación de los proyectos. Cuando hablamos de modificaciones edilicias en el marco de las obras, tendríamos que ver cómo se consideran la recreación de los hábitos y rutinas que fomenten procesos de igualdad de género. Una propuesta en este marco debería plantearse los siguientes interrogantes como mínimo, ¿sí? La propuesta diseñada se ocupa de favorecer la incorporación de las mujeres en espacios altamente masculinizados. Esto es algo que puede pasar en los parques y que sería importante que lo pudieran pensar para ver cómo se puede revertir a partir de la modificación edilicia. Por ejemplo, hay algunos parques o hay algunas empresas que nos cuentan que no tienen vestuarios para mujeres, ¿sí? La modificación edilicia incorpora acciones para favorecer el respeto a los derechos del colectivo de la diversidad en el ámbito laboral, como pueden ser los baños, nominados de forma binaria, ¿no? Y eso podría modificarse. O también otra posibilidad es dar respuesta a las necesidades particulares de los distintos géneros, como por ejemplo considerar cambiadores, lactarios, jardines maternales, etc. Cuando se hable de mejorar las condiciones de trabajo de mujeres e identidades no binarias y generar más fuentes de empleo, que es otro factor que podemos considerar como pasible de ser presentado en el marco de una política de género, deberían considerarse las siguientes preguntas. La propuesta promueve la promoción profesional e inclusión laboral de las mujeres. Si es así, ¿de qué manera? ¿Sí? Para esto es importante el diagnóstico. ¿Cómo supera la situación actual? ¿Qué se espera que cambie con esta iniciativa? Y si las iniciativas o los programas posibilitan a las mujeres el acceso a los espacios de toma de decisiones. Esto implica algunos cambios a nivel de la organización. Sabemos que es una oportunidad, pero que también es un desafío, pensar de qué manera se puede promover esta inclusión laboral de las mujeres en el marco de un proceso vinculado a el financiamiento de una propuesta para los parques industriales, ¿sí? Pero por supuesto que desde el Ministerio, tanto desde el equipo de Mercedes como el del Gabinete de Género, estamos a disposición para acompañar esas dudas y propuestas. Para terminar, quiero contarles en qué estamos pensando cuando hablamos de políticas de género, además de esos ítems que les presentaba recién. Pensamos la política de género en función de 4 políticas diferentes, ¿sí? Las políticas de acción afirmativa, que son estas políticas de cupo, proveer de algún cupo mínimo, algún piso mínimo de beneficio para mujeres, o bien la política específica para mujeres, como lo que puede ser el lactario, alguna licencia, temas de iluminación, etc. Las políticas con enfoque de género que incluyen a los diversos géneros, y las políticas de transversalidad de género que apuntan a, como modelo, como lo tenemos en el Ministerio de Modelo, hacer llegar la mirada de género a toda la organización o a toda la institución, ¿sí? En el Ministerio de Desarrollo Productivo entendemos que no hay una mejor que la otra, que todas son posibles de ser utilizadas según el contexto, así que les animamos a que puedan utilizarlas, a que puedan profundizar sobre el alcance de cada una, conocer las herramientas normativas que le dan sustento más amplio a la mirada de género en nuestro país, ¿no? Las leyes de referencia a nivel nacional e internacional, y que puedan hacer uso de estos ítems que les brindamos para que realmente ya más de un 40% es muchísimo, pero con Mercedes apuntamos a que el 100% de los parques tengan mirada de género. Así que les agradezco por el espacio y por supuesto quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias,
Muchísimas gracias, Paula. Siempre uno lo pone en perspectiva y dice Argentina es el 7º país en superficie del mundo y presenta tantas desigualdades, no solo productivas, sociales, y en este caso, como mencionaba Paula, igualdad de género. Cuando empezamos a trabajar en la nueva política de parques industriales que incluso tenía nombre de varón, digo, uno pensaba en la industria pesada y pensaba en hombres, y la verdad que fue un trabajo bastante arduo que se facilitó incluso con esta iniciativa del ministro Culfas, quien además les manda un saludo a todos y a todas de este gabinete de género. Y la verdad que aprovechar, es verdad que el 44% de los parques con perspectiva de género que hemos financiado es un porcentaje altísimo, y es verdad que queremos seguir avanzando sobre esto, sobre todo porque hay iniciativas, incluso uno da marcos generales, como lo ha hecho muy bien Paula, pero también hay iniciativas que en esto tenemos idas y vueltas, por eso es tan bueno generar estos espacios de diálogo, de capacitaciones, de que también podamos contar las distintas iniciativas, sobre todo porque este programa, como siempre digo, es un programa muy federal, 23 provincias con parques, 23 provincias que también en muchas de ellas hay políticas de género bien aceitadas, bien profundas, con lo cual este diálogo y esta capacitación y estos encuentros los vamos a continuar también con el Gabinete de Género, así que muchísimas gracias, Paula, y quizá dejamos para el final las preguntas que hay, y sí darle paso a Soledad Egonet. Soledad, con ella venimos trabajando en la provincia de Río Negro. 2 de sus 3 parques industriales que hemos fortalecido han sido con perspectiva de género, así que sé del trabajo de esa provincia. Respecto a eso, contarles que Soledad es directora ejecutiva de la agencia Innova de la provincia de Río Negro, es integrante del directorio de IPAC, también por la provincia, ha tenido muchísimos, es un currículum extenso, ha sido coordinadora de desarrollo y producción de procesos de innovación y gestión de la jefatura de gabinete 2014-2015, asesora especializada de gestión y productora de contenidos digitales del Ministerio de Cultura de la Nación también en 2015, asesora especializada en comunicación televisiva en el ámbito educativo de la Secretaría de Comunicación, así que muchísimas gracias. Soledad, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias Mercedes, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros la verdad que agradecemos como provincia este espacio. Nos parece muy importante el cambio de paradigma que hubo a nivel nacional a partir del cambio de gestión, un cambio de paradigma de mirada federal y de mirada diversa, en donde la política de género tiene una relevancia estructural. Hay políticas transversales que se dan en distintos ministerios que unen de alguna manera la trazabilidad de la producción. Nosotros iniciamos con Mercedes un camino de regulación en la provincia y de identificación del estado de situación de los parques. La provincia está gobernada por una mujer, Arabela Carreras, es especialmente una impulsora de la política de innovación y de transferencia tecnológica del sector productivo. En ese marco crea la Agencia de Innovación. La Agencia de Innovación en la provincia tiene 3 patas de trabajo: una es ciencia y tecnología, economía del conocimiento y digitalización administrativa. Dentro del ámbito de la Agencia de Innovación, ¿y por qué lo menciono? Están relacionadas las 2 empresas de tecnología de la provincia, una es INVAP y la otra es Altec, que es una de las pocas empresas de tecnología de telecomunicaciones que tiene el país. En ese marco, la política en la provincia de fortalecimiento de parques se da en una decisión transversal. Este clúster de política pública lo trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Economía. Conectada en la sala está María Eugenia Casi, que es un pilar fundamental del trabajo desde la Agencia CREAR. La Agencia CREAR ha hecho un trabajo minucioso, sobre todo con las pymes y el fortalecimiento de las pymes en distintas áreas. Y hemos tomado
una gestión integrada desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad, donde pertenece la Agencia de Innovación, que esto nos permite tener un camino transversal en todos los sectores vinculados a la producción. En el caso de la Agencia de Innovación, ¿por qué nosotros tomamos los parques industriales como clúster de desarrollo? Porque creemos que en los parques industriales se aglutina toda la capacidad productiva y toda la organización institucional que tiene la expansión territorial de la economía. Nosotros, de alguna manera, apostamos a las identidades territoriales, en crear y apuntalar parques en función de su identidad de contexto productivo. La provincia tiene 5 regiones muy diferentes, tiene 5 regiones con actores muy diversos, y tiene 5 modalidades de producción a rasgos generales que son diversas, por lo cual los parques tienen una intrínseca relación con la cultura productiva. En ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que hemos fortalecido desde la provincia? Nosotros entendemos que la transferencia de saberes y la transferencia de tecnología y las transferencias de procesos de innovación van a producir un cambio de paradigma en algunos sectores productivos, por lo cual tomamos las unidades territoriales de los parques como ese conjunto de aglutinamiento de instituciones que vienen del ámbito de la ciencia y la tecnología, que en Río Negro son muy frondosas, y de una historia sabida. Gran parte de la innovación del país nace en el clúster andino de innovación y de instituciones vinculadas a la innovación abierta, que algunas tienen casi 70 años de experiencia y de despliegue territorial en todas las diversidades de disciplinas. Bueno, ¿cuál es uno de los enfoques principales que estamos trabajando en la provincia? Es la transferencia de tecnología y de innovación al sector productivo. Ese sector productivo que en algunos casos está muy desarrollado, el sector frutícola tiene un alto desarrollo de robotización y de procesos, de mejora de procesos de producción, porque le exige ese proceso su naturaleza exportadora. Dentro del clúster de producción de la provincia hay una gran industria pesquera, hay una gran producción de energías, tanto no renovables como renovables. Gran parte de ese clúster energético están vinculados a los parques que están creciendo y que están teniendo mucha demanda territorial y de espacios. Está el caso como el parque de Choel, que en realidad ya no tiene espacio, y entonces ha creado otro espacio, porque el crecimiento del sector energético ha impulsado a la región de Río Negro a dar y prestar los servicios. En el clúster andino nosotros tenemos como un modelo insignia de innovación y tecnología. Hemos modificado gran parte del plan de trabajo que originalmente tenía el PIDUA y le hemos puesto en valor muy importante para nosotros el vínculo del sector anidado en el parque con el sector tecnológico que lo rodea. Dentro del clúster que está alrededor del parque y que está conformado por estas instituciones históricas, está el INTA, el INTI, la CONEA, INVAP, ALTEC, 7 institutos de ciencia y tecnología, la sede del CONICET Patagonia Norte. Tiene dentro de su esquema Bariloche un proyecto básicamente sostenido por la innovación tecnológica. Todos los spin-off tecnológicos que se expresan en pymes o se expresan en alta tecnología de telecomunicaciones nacieron de instituciones públicas, nacieron de actores públicos, nacieron de trabajadores de la administración pública que han permitido, por ejemplo, la creación de INVAP. INVAP es un producto de la CONEA, es un producto de una política pública. Hoy INVAP es una empresa de tecnología que aborda varios aspectos: aborda la medicina, aborda las telecomunicaciones, aborda la energía, aborda la mejora de procesos digitales, pero en definitiva es un motor regional de desarrollo de pymes y desarrollo de procesos. El parque PIDVA, el Parque Tecnológico de Bariloche, no puede estar exento de esa identidad territorial.
Nosotros, ¿qué empezamos a trabajar? Con Mercedes establecimos a principio de su gestión hitos concretos de trabajo. Entre los hitos, que de alguna forma hemos puesto en valor todo el trabajo que ha hecho la Agencia CREAR y la política de planificación territorial de la provincia, hemos puesto en valor el diagnóstico. Paula hablaba del diagnóstico, nosotros a través de la posibilidad de volver a inscribir los parques en el REMPI, hemos completado un diagnóstico que se hizo a través de los años de trabajo de la planificación de la política territorial municipal, pero le hemos agregado valor, le hemos agregado el diagnóstico vinculado a las pymes, le hemos agregado el diagnóstico vinculado al sector tecnológico, le hemos agregado de alguna manera el diagnóstico de cómo se vincula el sector de la ciencia y tecnología como el sector productivo. Y podemos mencionar que en Río Negro es el PBI tecnológico más alto que tiene el país, vinculado a la innovación tecnológica. El clúster de Bariloche representa gran parte del PBI tecnológico vinculado a sectores productivos de alta complejidad. Cada 100.000 habitantes hay un investigador del CONICET. Gran parte de los investigadores del CONICET son mujeres. Gran parte de sus investigaciones académicas terminan en un proceso productivo. ¿Qué es lo que está impulsando la provincia? La provincia está impulsando que ese proceso se dé con más aceleración y que ese proceso de alguna manera se constituya en una política pública que se desarrolle en el tiempo. Dentro de esa problemática, la problemática de género es una de las problemáticas más complejas. ¿Por qué? Porque Paula hablaba de la disparidad salarial y la disparidad en la ubicación de la identidad de género en cierto tipo de profesiones. Dentro del mapa productivo de Río Negro hay una gran cantidad de identidades productivas que están asociadas a profesiones que están asignadas al género masculino. Por lo cual, la desmitificación de ese proceso en sectores tan duros como la pesca, en sectores tan duros como la energía, en sectores tan duros como la ingeniería, establece como una carencia que tiene que completar el Estado impulsando herramientas que incentiven la inclusión de género. Creo que los paradigmas que está estableciendo Nación están replicando en las provincias. ¿Por qué? Porque de alguna manera las provincias están agrupadas por la decisión de planificación estratégica que Nación va estableciendo. Las leyes nacionales son fundamentales para poder desarrollar leyes provinciales específicas. Las iniciativas territoriales también son importantes y en ese sentido creo que en este proceso de este año y medio se ha acelerado el proceso. ¿Pero por qué se ha acelerado? Porque nos hemos puesto en relación con los objetivos y los hitos de trabajo en Nación, no solamente el fortalecimiento económico de los parques industriales, sino el diagnóstico y también la perspectiva de planificación y de capacitación. Yo creo que este espacio es una expresión de eso, es una expresión de que hoy hay conectada entre 140 y 170 personas, porque fueron conectando y desconectándose, pero hay 170 representantes de esos clústeres de parques industriales que están interesados en tener una capacitación que puedan referenciarlos en otras problemáticas y que puedan identificar cuáles son los pasos a seguir o cuáles son los obstáculos que podrían sortear en la medida que puedan compararse con otras iniciativas. En este punto, nosotros desde la provincia adherimos fundamentalmente a que los parques, cuando presenten sus planificaciones, sus mejoras de infraestructura y su anclaje de la tipología de pymes y de la tipología de empresas, iniciamos todo un camino del impulso de la política de género. Dentro de los 22 parques que tiene la provincia de Río Negro, iniciamos todo un proceso de registro en el REMPI, algunos estaban inscritos, otros tenían solicitudes que no habían sido aceptadas. En este proceso de año y medio se han inscrito la mayoría de los parques, gran parte de las 8 propuestas de aportes no reembolsables, que es una excusa
y es una ayuda, es una herramienta económica, pero también es una excusa para emprolijar y ocuparse de ciertos temas que de alguna manera para acceder a la ayuda económica uno tiene que contemplar que ciertos hitos lo tiene que cumplir. Uno de los hitos más importantes que impulsa Nación y a través de Mercedes es la política de género. Gran parte de la puesta en escena de esa política de género se ha dado a través del emprolijamiento de los parques y la inscripción de los parques, pero también de estrategias que han pensado los propios parques para cómo pueden incluir la política de género en sus desarrollos territoriales. Yo quiero hacer quizás una mención en dos aspectos: el sector tecnológico y las mujeres con tarea de cuidado. Las mujeres con tarea de cuidado creo que es el sector más vulnerable. Gran parte de las mujeres tienen tareas de cuidado, gran parte de las mujeres tienen responsabilidades que le impiden incorporarse en plenitud al sector laboral. ¿Qué es lo que en el sector de la agencia nosotros estamos impulsando? Que esas mujeres con tarea de cuidado tengan oficios digitales y que esos oficios digitales que son tradicionalmente establecidos para el género masculino, históricamente cuando hablábamos de software se pensaba en una planta de varones, históricamente cuando se pensaban en ingenieros se pensaba en solo un género, históricamente cuando hablábamos de ciencias duras estábamos pensando en una planta de desarrollo vinculada a un solo género, y creo que se ha dado se ha revertido ese proceso a través de la inclusión de género en el ámbito de la investigación, a través de la educación pública, sobre todo de instituciones públicas, pero también a través de un cambio cultural que se ha dado en ciertas prácticas tecnológicas que han sido impulsadas por ciertos sectores de producción. Por ejemplo, el software ha transformado en estos últimos años su matriz de género en una matriz bastante más diversa. En ese marco, las mujeres con tareas de cuidado tienen ventajas de incluir su rol dentro del ámbito del trabajo a través de tareas que de alguna manera les facilitan esa problemática. Otra de las cuestiones que nosotros estamos trabajando muchísimo es la identificación de la diversidad de género en profesiones que tradicionalmente estaban abordadas por solo una mirada de perspectiva de género. En ese sentido, la agencia ha iniciado también, complementariamente con muchos de los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo, una capacitación tecnológica a nivel municipal, a nivel territorial municipal, que de alguna forma empiecen a fortalecer el sector de servicios alrededor del parque, porque muchas de las problemáticas que tienen los parques industriales para su crecimiento son los servicios digitales y las telecomunicaciones. Yo voy a hacer un capítulo aparte de las telecomunicaciones porque es mi tema y es el tema que me parece que es más crítico. En ese sentido, nosotros hemos impulsado la creación de oficios vinculado al género y fortalecimiento de las pymes, en donde uno de los ejemplos más importantes hemos hecho impulsado con el municipio, con uno de los municipios más vulnerables que tiene en cuanto a la capacidad de servicios digitales, un curso de servicios y de capacidades digitales que pretenden impulsar el comercio electrónico. Eso fortalece las pymes y fortalece la posibilidad de que esas pymes den un salto hacia un clúster bastante más organizado expresado en un parque industrial, que se puedan pensar dentro de ese ecosistema como un clúster y un nodo productivo. En esta problemática me detengo un poco en lo que es las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones para mí es la autopista del desarrollo. No podemos pensar el desarrollo sin pensar la expansión de las telecomunicaciones. Y en ese sentido también la provincia ha tenido un rol estructural. Dentro de la provincia se ha construido los satélites que hoy utiliza el país para todas las señales de televisión abierta, todos los servicios digitales satelitales, y también hemos, y discúlpenme la insistencia, sido uno de los impulsores de la creación de un organismo que es estructural como ARSAT. ARSAT es un hijo del clúster.
no solamente es una decisión estratégica que se dio en el gobierno de Néstor Kirchner, sino que es estructuralmente una política de desarrollo tecnológico que nace del clúster de Bariloche. El ARSAT es un spin-off de ese clúster de Bariloche. Hoy es el que sostiene las telecomunicaciones en todo el país. Gran parte de las empresas privadas y gran parte de los servicios digitales en el país se dan a través de la expansión de la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, subvencionada por Nación, puesta como recurso productivo. Gran parte de los problemas de los parques industriales hoy es que no tienen conectividad. No solamente no tienen infraestructura, algunos que les permite el asentamiento de empresas, sino que muchas de las empresas, una de las cosas que preguntan es cuál es el nivel de conectividad del parque. En ese sentido, me parece que otro programa que impulsa también Nación, que tienen que ver con los aportes no reembolsables para la conectividad de los parques, es una política articulada, no solamente una política articulada con el ENACOM, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, sino con ARSAT y con la provincia. Hoy por hoy los aportes vinculados a la conectividad de los parques devienen de la REFEFO, de la Red Federal de Fibra Óptica. Los parques se pueden conectar en la medida que hay un nodo cerca de su ejido territorial. Dentro de la política que articula la provincia con Nación, se establece la necesidad de que los parques son uno de los ejes de expansión de la conectividad. No solamente hablamos de expansión en los barrios populares, en los edificios públicos o en las zonas productivas, sino que estamos diseñando desde la provincia un modelo de conectividad específico para los parques industriales. Los parques industriales hoy tienen distintos niveles de conectividad. Tienen una conectividad que puede estar sostenida a partir de servicios digitales, pero también una necesidad de conectividad que tienen que transformarse en una convergencia digital 4.0. Hoy no podemos pensar un desarrollo productivo si de la mano no pensamos un desarrollo de las industrias 4.0. Para que se den las industrias 4.0 y que puedan crecer, tiene que crecer la conectividad. Tiene que haber un plan integral de expansión de la conectividad. Y en ese sentido es uno de los ejes que va a permitir el salto productivo, sobre todo de empresas o sobre todo de pymes que tienen que cumplir ciertos estándares internacionales, ciertas premisas de trazabilidad de datos y sobre todo en algunos sectores como el energético que tiene un alto nivel de robotización y control de su producción a través de herramientas digitales. En ese sentido nosotros no solamente estamos pensando la conectividad tradicional de fibra óptica para los parques industriales, sino estamos pensando un proceso de conectividad de redes eslora, que son redes que de alguna manera son de corto alcance, pero que permiten una constancia de conectividad en los procesos productivos. Gran parte de la desaceleración, digamos, de la radicación de algunas empresas en algunas regiones de la provincia tiene que ver con la conectividad. Y en ese sentido el parque, como el clúster de producción, tiene que generar una política específica para la conectividad. Y dentro del universo de las telecomunicaciones, el tema de género es estructural. En el proceso de telecomunicaciones, gran parte de los trabajadores de telecomunicaciones son masculinos, son varones, no tiene una política de diversidad las telecomunicaciones. Nosotros estamos iniciando dentro de la capacitación de cooperativas de telecomunicaciones, que son las que de alguna manera van a abastecer los servicios alrededor de los parques industriales y el desarrollo de los parques, una política de inclusión de género. Una política en donde las mujeres entren al universo del trabajo de las telecomunicaciones. Y en ese sentido nos parece que la diversidad de formación dentro de los planes de estudio también incentivan a la inclusión de profesiones en esta especificidad de telecomunicaciones. En ese punto lo que yo destaco es un poco, como dije antes, la articulación del avance que hace Nación sobre esta necesidad y la respuesta de las provincias que
En el caso de la Nor Patagonia, hemos establecido una identidad territorial productiva en donde gran parte de estas políticas públicas se comparten con otras provincias. Nosotros tenemos proyectos puntuales de conectividad y de desarrollo de servicios digitales con Neuquén. Tenemos también un trabajo establecido con La Pampa. Vamos a iniciar un trabajo también de desarrollo a nivel territorial hacia el sur de la Patagonia, pero uno de los clústeres de esa unión son las instituciones del Estado, que sí están bastante más equilibradas que los sectores productivos en la presencia de diversidad de género. En ese sentido, tenemos mucha expectativa que las instituciones públicas puedan ayudar a esta transformación cultural, diría yo, de que es pensar la producción más allá de una diversidad productiva, pensarla en una diversidad de identificación de género. Por de pronto yo no tengo más que agradecer esta oportunidad, me parece que es importante dar paso a las preguntas. Y Mercedes, no sé si hay algún tema que nos quedó por destacar, pero me parece que todo lo que venimos trabajando en la identidad territorial de la provincia ha sido fundamental. Sí, gracias, Soledad. Decirles, ustedes saben bien que hemos lanzado el primer Censo Nacional de Parques Industriales, donde hemos tenido 300 parques que han contestado ese censo. Es un éxito y lo hicimos en plena pandemia, cuando teníamos una idea de empezar a censar in situ cada uno de los parques. La verdad que agradecerles enormemente que a través de trámite a distancia hayan podido contestar cada uno de esos censos. Cuando la verdad que nos propusimos poner esta priorización de políticas de género, casi el resultado del censo fue clave. El 1% de los parques tiene guardería, el 1% de los parques tiene lactarios. Cuando consultamos respecto a directivos, a cargos directivos de mujeres, la verdad que ese porcentaje también dio muy bajo. Cuando hablamos de capacitaciones también, es decir que hay un trabajo enorme a llevar a cabo en cada uno de los parques. Si bien hemos financiado todo lo que tiene que ver con la infraestructura del cuidado, capacitaciones, me parece que nos debemos un trabajo, sobre todo como contaba también Soledad, y lo hicimos con todo lo que tenía que ver con conectividad, y ahí también agradecer a ENACOM, que junto con nosotros desarrolló incluso un programa para articularnos, para que podamos financiar fibra óptica extramur, es decir, fuera de los parques, y nosotros en el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia adentro. Me parece que también ahí, en el tema de género, todavía nos debemos una discusión más profunda que tiene que ver con lo que mencionaba Paula y también con lo que está haciendo la provincia de Río Negro en esto. Por eso me parece que es buena estas iniciativas, y que quizá avancemos ahora en estas preguntas, que veo que hay varias, espero poder ver. Pero sí me parece que como oportuno pasar a la siguiente expositora, que nos ha mandado una grabación, que es la ingeniera Olga Francés, directora del Parque Científico de la Universidad de Alicante, España. Es ingeniera química, máster en gestión integral de parques científicos y tecnológicos, y experta universitaria en gestión de la innovación e iniciativas de empresa de base tecnológica. Durante los últimos 15 años se ha desarrollado en el ámbito de la innovación, la cooperación universitaria-empresa, y la consolidación de empresas innovadoras. Actualmente es la gerenta del Parque Científico de la Universidad de Alicante, y lidera un ecosistema de alrededor de 40 empresas innovadoras de diferentes sectores, como pueden ser la biotecnología, TICs, sostenibilidad, etc. Hola, buenas tardes. Soy Olga Francés, desde Alicante, desde España. Les acompaño hoy en modo virtual. Lamentablemente no podemos vernos personalmente por el momento.
y bueno, y también por la diferencia horaria me conecto de esta manera, pero bueno, ya avanzo que al final de la presentación dejo mis datos de contacto para cualquier cuestión o inquietud que surja. Gracias de nuevo a Esteban Casín por la invitación, a la Universidad Nacional Guillermo Brown y al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina por la organización y el apoyo en este Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Y bueno, en mi condición de gerente del Parque Científico de Alicante, un parque científico promovido por una universidad, pero con vocación para todo el territorio, pues vengo a traerles mi perspectiva y particularmente la perspectiva y el rol de la mujer en este ámbito de los parques científicos. El Parque Científico de Alicante, como les decía, es el ecosistema empresarial promovido por la Universidad de Alicante y bueno, y su vocación es dar servicios de valor añadido a empresas de perfil innovador. Bueno, a pesar de que está promovido por una universidad, tiene esa vocación puramente empresarial. Sería como la pata más empresarial que tiene la universidad. Se gestiona a través de una fundación, con lo cual tiene independencia y agilidad, y aunque obviamente está alineado con las políticas y los objetivos y misiones de la universidad. El parque científico como objetivo principal tiene convertirse en ese agente determinante en el cambio de modelo productivo de la provincia de Alicante, al menos, o sea, de nuestra región, ¿no? Igual que les pasará a ustedes en sus parques, y potenciar y facilitar sobre todo la innovación, el conocimiento y el talento en nuestras empresas, favoreciendo la ansiada colaboración universidad-empresa, que lamentablemente sigue siendo bastante distante y que si no lo fuera generaría muchas más sinergias que nos beneficiarían a toda la sociedad. Bueno, sin quererme extender, somos el espacio de excelencia empresarial de nuestro ámbito, de Alicante, y la Universidad de Alicante aquí es la universidad de referencia. Nos dirigimos a cualquier perfil de empresas, siempre que sean innovadoras. Es, digamos, el mínimo común múltiplo que buscamos, que tengan este perfil innovador y ese interés por la I+D+I, por la innovación y por el talento. Independientemente de si son empresas emergentes, empresas consolidadas, empresas spin-off o startups surgidas de la universidad, empresas externas, departamentos de I+D de empresas, empresas más jovencitas, empresas con mayor facturación. O sea, nos dirigimos a cualquier perfil de empresas y de hecho las sinergias y el matching y los procesos de co-creación entre empresas es también una tendencia de futuro innegable y es algo que tratamos de favorecer muy insistentemente. No tenemos un límite temporal en nuestra vinculación. Obviamente hay servicios dirigidos a empresas emergentes, servicios de incubación, ¿no? Como de incubadoras de empresa, pero también para empresas tractoras o empresas más consolidadas. Y inclusive tenemos la posibilidad de vincular empresas virtualmente. Digamos, uno de los servicios que ofrecemos es el acceso a espacios, pero no es una condición sine qua non para formar parte de este ecosistema que, como les digo, lo que trata es de aunar todo el talento que emana de la universidad en pro y en beneficio de las empresas y, en definitiva, de la provincia, ¿no? Y del desarrollo socioeconómico de nuestra región, que es algo que seguro que nos une a todos los que estamos participando de este ciclo. Brevemente, estos son los servicios que se ofrecen desde el parque científico. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con transferencia de conocimiento, tanto de la universidad a la empresa como a través de la detección de los retos empresariales que quieren resolver y que muchas veces no se conoce que en la universidad puede estar la solución o al menos parte de la solución. Y bueno, tratamos de facilitar estos procesos. Lanzadera de talento, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, por ejemplo, trabajos fin de máster, de maestrías en empresas, con lo cual las empresas se llevan un trabajo que además está tutorizado por expertos de la universidad y los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar trabajos reales en el mundo real, además de contactos empresariales.
Por supuesto, todo lo que tiene que ver con financiación, que es algo siempre importante en una empresa, y máxime si son empresas de perfil innovador. Comunicación, posicionamiento, todo lo que tiene que ver con imagen, acceso a servicios técnicos de investigación, que son unos laboratorios centrales que pueden utilizar también las empresas vinculadas al parque, procesos de internacionalización, además de proyectos internacionales buscamos procesos de soft landing en otros parques y ahí nota al pie, si les interesa por favor me contactan, porque el intercambio entre la Argentina y España sin duda puede producir pues beneficios tanto para las empresas como a nivel país, y seguramente empresas de acá pueden colaborar con empresas de allá, o entidades de la Argentina pueden servir de puerta de entrada para cuando una empresa de acá quiere ampliar mercados, y viceversa, una empresa argentina que quiere entrar a Europa por España a nivel de mercado, pues también podemos colaborar en ese sentido. Matching entre empresas, entre grupos de investigación, entre empresas tractoras, entre empresas dentro del parque, entre todo tipo de otras organizaciones empresariales. A nivel internacional también tratamos de favorecer esta interacción, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Tenemos también un programa de mentores y, como les decía, tenemos acceso a determinados espacios si las empresas lo requieren. Creo que tengo un poco más de detalle aquí que quiero pasar rápidamente, ¿vale? Lo que les comentaba de la transferencia de conocimiento, la lanzadera de talento, tenemos, como les decía, desarrollos de trabajo fin de grado, fin de máster, pero también tenemos prácticas profesionales o preprofesionales, y también el desarrollo de doctorados industriales que funcionan muy bien. Estos doctorados industriales consiste en que el estudiante de doctorados realiza su tesis doctoral en la empresa y en una línea de investigación de interés para la empresa, cotutelado tanto por la empresa como por un profesor de la universidad. Y obviamente los resultados que se extraen de ese desarrollo los puede utilizar la empresa. Y esto además está cofinanciado o por entidades regionales y nacionales o por la propia universidad. Y funciona muy bien. También les ayudamos a nuestras empresas a acceder a bolsas de trabajo y a todos los procesos de captación de talento, que es algo que se valora mucho, naturalmente. Financiación, tanto ámbito público como privada. Comunicación, como ya les he comentado. Servicios técnicos de investigación, que son esos laboratorios centrales que les comentaba. Muchas veces las empresas limitan su potencial de innovar porque no tienen la infraestructura adecuada, y muchas veces la universidad tiene infraestructura adecuada infrautilizada. Entonces, estos laboratorios centrales dan tanto servicio interno a investigadores de la universidad como externo a empresas. Y, como les digo, es un servicio muy valorado y una herramienta de acercamiento universidad-empresa muy potente. Matching de todo tipo, internacionalización, como les comentaba antes, mentoring y los espacios. Aquí ven la imagen de una nave semi-industrial, tenemos otras zonas tipo coworking y espacios adecuados según la necesidad de cada empresa, ¿no? Otros servicios, obviamente todo lo que tiene que ver con eventos, con networking, con facilitar el acceso a redes de contactos regionales, nacionales e internacionales, pruebas de concepto, acceso a revistas científicas, asesoramiento en temas de propiedad industrial intelectual y otros servicios generales. Algunos de los programas específicos que desarrollamos en el parque científico son esta plataforma InnoTransfer, que promueve la innovación abierta y busca fomentar todo este tipo de procesos de co-creación que os comentaba al principio, y donde nos hemos unido todos los parques de la región junto con las universidades y junto con otras asociaciones empresariales para poner en una plataforma online y abierta durante un periodo de tiempo largo, y que queremos que continúe y que esté siempre abierta, para que tanto las empresas normalmente propongan retos que quieren resolver o soluciones. Las empresas más tipo startups también suelen aportar soluciones, y los investigadores o cualquier persona de la región o entidad pueda
pueda poner en valor las capacidades que ella tiene para resolver esos retos, ¿no? Es unir retos y potenciales soluciones. Hay un proceso sistemático de matching para unir estos retos con los potenciales solucionadores de estas problemáticas y está funcionando muy bien. Nosotros hemos liderado el ámbito de las tecnologías habilitadoras, de las tecnologías en general, pero bueno, hay diferentes ejes estratégicos y colaboramos todos los parques en red, con lo cual cualquier reto de cualquier ámbito de actividad puede ser solucionado. Lanzadera de talento es, digamos, de nuestros programas estrellas, lo que más, o de las cosas que más valoran las empresas. El Startup Innovation es un programa, digamos, de formación e información en temas relevantes para cualquier empresa innovadora que está iniciando su andadura. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de las temáticas de los workshops que desarrollamos y bueno, y que pretenden pues dar ese empujón inicial que necesitan las empresas cuando se constituyen. Han pasado por notaría, pero no quiere decir que tengan aún el perfil empresarial. Y bueno, tratamos de acompañarles en este proceso, ¿no? Serían más procesos clasificados normalmente en incubación. En la cuestión de financiación y en el ámbito de financiación privada hemos constituido recientemente incluso una sociedad conjuntamente con otro parque científico vecino y de la mano de otros inversores profesionales para invertir en empresas en estadios semilla, ¿no? Empresas jóvenes, empresas innovadoras y bueno, y ha sido un aspecto muy novedoso porque es la primera vez que nos hemos embarcado como inversores en primera persona. En todo el tema de captación de talento incluso hemos organizado este tipo de cursos que aparecen en la fotografía para empresa, en este caso era la empresa que tenemos vinculada a Horizon y en nuestro espacio InnoSpace pues ha estado desarrollando durante unas 8 semanas un curso de formación y de captación de talento en nuestras instalaciones, con lo cual hemos conectado a estudiantes en últimos cursos o egresados de la Universidad de Alicante con empresas que al finalizar el curso, además de un incentivo y de la formación que se llevaban, tenían la posibilidad de ser contratados. Contrataban hasta 10 personas para incorporar indefinidamente. Hay mucha competencia en el ámbito de captación de talento tecnológico, ¿no? Y entonces a nuestras empresas tratamos de darles este tipo de servicios para tener ese acceso preferente al talento. La resolución de retos, como os comentaba, pues la orientamos tanto en plataformas de innovación abierta como en maratones de todo tipo, como digamos al que le tenemos más cariño porque lo lanzamos nosotros. Bueno, además de otros hackatones en los que participamos y otras competiciones, es este Cienciatón que trató de fomentar que se planteasen retos más científicos, ¿no? Con el apoyo de la parte de las TIC de forma transversal, pero centrados en la resolución de retos del ámbito científico y donde participasen estudiantes de todas las facultades de la universidad. Es un evento que se realiza en formato de fin de semana. Obviamente estas fotos son del 2019, en 2020 se tuvo que realizar de forma online y en 2021 pues depende de cómo evolucione la cosa, porque es a final de año, pues ya veremos si puede ser presencial, híbrido u online. Y bueno, básicamente en el fin de semana, días y noches del fin de semana, los grupos de trabajo que se establecen mediante una metodología concreta y también con un seguimiento de los mentores de las empresas, pues tienen que resolver los retos que plantean las empresas. Con lo cual vuelve a beneficiar tanto a los estudiantes que pueden resolver un reto real, pueden optar al premio y pueden darse a conocer a las empresas que en un futuro seguramente necesitan contratar personal y las empresas se llevan digamos ideas frescas, les sorprendería lo que pueden hacer los estudiantes en un solo fin de semana y bueno, incluso algunas de las soluciones que se han generado en este tipo de eventos han sido llevadas a mercado, con lo cual también se llevan ese input las empresas. El programa Genera tiene un formato similar, pero en lugar de ser restringido a un fin de semana, se extiende durante varios meses, con lo cual, bueno, pues se puede abordar un
un seguimiento mayor y muchas veces los proyectos tienen pues una madurez pues diferente. También participamos en todo tipo de hackatones, que sabéis que están muy de moda. Y bueno, centrándonos un poquito más en lo que les quería comentar, el rol de la mujer en el parque científico. Bueno, no hace falta mentar la brecha que existe, bueno, a muchos niveles, aún existe, cada vez menos, en toda la sociedad. No obstante, si bien todos los indicadores apuntan hacia una tendencia a la igualdad, ¿no?, entre géneros, en el ámbito de las STEM, de lo que tiene que ver con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿no?, que todo apunta a que van a tener un gran peso en el futuro, cada vez estudian menos chicas disciplinas STEM, y ello pues produce y producirá y acrecentará la brecha actual, ¿no?, porque las profesiones del futuro pues de impacto pues muchas pasarán por las disciplinas STEM. Entonces el hecho de que no haya presencia femenina limita las posibilidades de las mujeres de optar a un futuro digamos con cierto impacto, y también nos limita como sociedad porque perdemos la mitad del talento que puede generar ideas que ayuden a mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no?, y nuestra región y la economía, y que produzcan nuevas ideas, etcétera. Entonces, desde el parque científico, ¿no?, desde nuestra humilde perspectiva, pues tratamos de promover algunas actividades que les voy a comentar, porque el parque científico no está exento, o sea, está en un ámbito científico vinculado a una universidad y también a empresas, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial y emprendedor. El rol de la mujer, o sea, esta brecha que les comentaba, está muy presente, y de hecho, como pueden ver en estos gráficos, tenemos mucha más, o sea, alrededor de un 63% de los trabajadores del Parque Científico de Alicante son hombres. Tenemos mucha presencia de empresas del sector TIC, y en estas empresas es que casi todos son hombres, y aunque quieran contratar mujeres es que no surgen de esas ingenierías, no estudian esas ingenierías por alguna cuestión cultural previa a la universidad. Entonces vemos que tanto en el número de trabajadores en general como en los trabajadores en el ámbito de I+D hay una predominancia clara de género masculino. Sin embargo, bueno, esta tendencia o esta inquietud emprendedora, científica, innovadora, vemos que está, digamos, mejorando. Todas las acciones que favorezcan esta visibilidad del rol de la mujer como empresaria, como científica, como innovadora, obviamente suman. Y bueno, nosotros tenemos algunas empresas promovidas por mujeres, empresas de éxito, además, lideradas por mujeres, que siempre pues tratamos también de posicionar y de dar visibilidad, porque lo que no se conoce parece que no existe, no se valora y tampoco se desea, ¿no? Entonces nadie quiere ser raro, y las niñas que no ven que hay empresarias o que hay científicas no les incentiva estudiar ese tipo de estudios, ¿no? Máxime cuando uno decide sus estudios aún está en una edad muy temprana, donde a lo mejor no tiene toda su personalidad perfectamente definida o no tiene toda la información o todas las referencias adecuadas. Y bueno, humildemente lo que tratamos es de posicionar ese rol de la mujer. Glen Biotech, por ejemplo, es una empresa dedicada a la agricultura sostenible, al control biológico de plagas de diferente tipo a través de hongos, con enemigos naturales, etcétera. Y bueno, Berenice Huerri es una de nuestras rockstars, porque además mutó fabulosamente de científica de laboratorio, de rata de laboratorio, que diríamos, a ejecutiva agresiva de éxito, que además ha conseguido captar muchísima financiación para la empresa, etcétera. Es uno de nuestros referentes, sin duda. Apply Nano es otra empresa donde íntegramente todos son mujeres. Se dedica
a la fabricación de nanomateriales, nanotubos y grafeno para diferentes aplicaciones. Y bueno, también han optado a financiación inclusive europea, se dedican a todo tipo de sectores y tienen, han recibido numerosos premios y les espera un futuro aún más prometedor. Dropi es otra de las empresas lideradas por otra mujer, por Olga, y bueno, y fabrica envases hidrosolubles para amenities de hoteles, ¿no? Un poquito en todo esto de la economía circular. Fitch Technologies es otra de las empresas que están lideradas por mujeres. Aquí estamos firmando la vinculación en el momento que se constituyeron con el rector de la Universidad de Alicante y bueno, y se dedican al reciclado de plásticos difíciles de recuperar, ¿no? A la valorización de residuos, con lo cual también ayudan a construir un futuro mejor para todos. Y son además mujeres muy talentosas. Bueno, me voy aligerando. Quiero ser ingeniera es un proyecto promovido por el Ministerio en el que participó la Universidad de Alicante y reunió en el Paraninfo a 2000 alumnas y alumnos de secundaria, precisamente para lo que les comentaba, para favorecer esas vocaciones STEM en estudiantes de secundaria, para que no descarten automáticamente la elección de estas disciplinas, de estos estudios relacionados con las STEM, Science, Technology, Engineering and Maths. Y bueno, y ahí tuve el honor de participar y fue la verdad es que un reto, además de muy divertido. Y bueno, ese mismo día, además de las intervenciones de algunos ejemplos de ingenieras que participamos, contando nuestra experiencia y animando a que ellas también, si así lo deseaban, se embarcasen en este mundo, pues también se montaron una serie de experimentos, etcétera. Bueno, favorecer un poco todo este tipo de iniciativas en las jóvenes. Y bueno, obviamente en el Día Internacional de la Mujer, pues organizamos diferentes actividades. Por ejemplo, aquí en este año pues recogimos todas las visiones de estas mujeres líderes que tenemos en empresas innovadoras del Parque Científico. Aquí les dejo el enlace del vídeo por si quieren ver un poco sus perspectivas, ¿no? Sus testimonios en primera persona. Y otros años, cuando nos permitía la cercanía, pues organizamos pues diferentes desayunos con diferentes temáticas para precisamente dar esa visibilidad tan necesaria de la mujer en el mundo tanto empresarial como de la ciencia, de los emprendedores y de la innovación. Igualmente participamos en otras iniciativas a nivel nacional, en este caso de la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de España, bueno, que también pues, organizaron pues, en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues un evento online para poner en valor las mejores 13 iniciativas para fomentar el talento femenino en ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ya voy cortando mi intervención, solamente aquí les dejo pues algunas referencias de las empresas que tenemos vinculadas en diferentes sectores. Los más predominantes hoy en día es el sector biotech, pharma. Tenemos además varias empresas trabajando en el tema del cannabis medicinal y empresas de fuera de nuestra región. O sea, hemos conseguido atraer empresas innovadoras para asentarse en nuestro territorio, lo cual es muy bueno. Otro sector muy potente del que tenemos presencia, el 40% de nuestras empresas son del ámbito tecnológico, del ámbito TIC. Aquí tenemos tanto empresas surgidas de la Universidad de Alicante, todas estas son spin-off o EBT de la Universidad de Alicante, y las de la derecha son empresas tractoras. Bueno, NOS es también spin-off de la Universidad de Alicante, les puedo pasar más información si la requieren. Y tenemos otras empresas trabajando en el ámbito tanto de economía circular como en otros sectores. Esta foto puede ir cambiando lógicamente porque estamos en un proceso de crecimiento y expansión, con lo cual vamos a vincular a muchas más empresas. O sea, esa es la previsión. Brevemente, aquí tenemos algunos de nuestros espacios. Estos son espacios de trabajo colaborativo para coworking, donde también organizamos nuestros eventos.
Tenemos un salón de actos, diferentes salas de reuniones para empresas, naves industriales. Y aquí tienen una proyección del edificio que está terminándose de construir, estará finalizado a lo largo de este año. Y que ahora les pondré una proyección. Esta es, digamos, el área que abarca el parque científico. Nuestras oficinas estarían aquí. Este anillo son 166.000 metros cuadrados y hay una ampliación prevista aquí alrededor de más 800.000 metros, con lo cual tendremos cerca de 1 millón de metros cuadrados. Actualmente en estos dos edificios están instaladas empresas y esta proyección del nuevo edificio es el que está en construcción y que podrá albergar más de un centenar de empresas más, que se sumarán al ecosistema actual de 30 empresas que tenemos. Aquí les dejo son algunas proyecciones adicionales de nuestra zona. Y bueno, y aquí algunos recortes de casos de éxito de las empresas del parque científico. Bueno, diferentes reconocimientos que hemos recibido, visitas institucionales, inversiones captadas por nuestras empresas. Esta empresa Medalchemy, por ejemplo, ha sido comprada también por un gigante a nivel mundial, aunque sigue asentada en Alicante y produciendo toda la I+D en Alicante. Obviamente cannabis con fines médicos. Y bueno, otros tantos casos que ya se me va el tiempo y no puedo excederme. Obviamente nuestra vinculación con la universidad es máxima y además de la universidad nos apoyamos en otros colaboradores externos. Y bueno, sin más, esta era mi visión del Parque Científico de Alicante. Como les decía, somos el ecosistema empresarial promovido por la Universidad de Alicante, cuya vocación es proporcionar servicios de valor añadido a empresas de perfil innovador. Nuestro ámbito principal es el regional, como el de ustedes, aunque obviamente apoyamos a nuestras empresas para que tengan un impacto a nivel global. Estamos abiertos a colaboraciones y aquí tienen mis datos de contacto para cualquier cosa que requieran. Sin más, quedo a su disposición. Aquí está mi email. Me contactan por correo electrónico o por LinkedIn, Olga Francés. Y bueno, lamento no haber estado en tiempo real y tampoco haber podido estar presencialmente. Quedo a disposición para futuras ocasiones y para resolver cualquier duda que surja o cualquier proyecto conjunto o intercambio de opiniones que consideren. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y que tengan buenas tardes. Bueno, genial. Muy buena la presentación y la experiencia de este parque, además, que también considera otra de nuestras priorizaciones, que son los parques del conocimiento y los parques tecnológicos. Ahí voy a pasar, Paula, sé que estás ahí con tiempos, alguna consulta que tiene que ver, que hace el Parque Industrial de mi querida Matanza, que tiene que ver con si hay también de hacerte la extensiva, si lo están haciendo desde Río Negro, alguna capacitación a empresas, en este caso, obviamente lo que mencionamos, que vamos a llevar adelante estas capacitaciones en empresas de parques, pero en general en el ministerio si están desarrollando, por un lado hacerte esa consulta, por otro lado también aprovechar este espacio para comentarte. Sabes bien que nosotros financiamos y nos pasan mucho de los parques. Los parques requieren de infraestructura para la nueva erradicación de empresas. Entonces muchos de los parques que nos solicitan aportes no reembolsables o créditos son parques que todavía no tienen empresas radicadas, porque obviamente les faltan los servicios básicos, estamos hablando de luz, gas y agua. Y entonces esto que vos explicabas, que está bueno reiterarlo, Paula, sobre todo por la población objetivo, porque es una estimación que uno proyecta, obviamente con infraestructura fomenta la erradicación de nuevas empresas. Nosotros además acompañamos con este financiamiento para que eso suceda,
que cada empresa que quiera construir una nave, comprar equipamiento, tenga a disposición, como actualmente hay un crédito donde bonificamos el 50 o el 40% de la tasa a través del Banco Nación, como en ese caso reiterar esta explicación, no solo en el diagnóstico, sino en la proyección de esta población objetivo, de estos beneficiarios potenciales, ¿no? Ahí, Mercedes, yo vuelvo a la idea de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Aun cuando tengamos un espacio todavía en cero, sin ninguna construcción, podemos, en función de las características locales y de las dinámicas de empleo locales, tener algunos datos que nos sirvan para esa proyección. Y después me parece que hay que hacer un camino de construcción de este paradigma, ¿no? De ciertos estándares de promover a través del consorcio del parque, por ejemplo, que las empresas que se radiquen empleen en forma paritaria. Digo, conociendo las dinámicas sociales locales, podemos saber si hay muchas o pocas, o ninguna mujer trabajadora en la zona que haga que se requiera esta guardería o este lactario. Digo, no hay que hacerlo necesariamente si no se evidencia como una necesidad. Por eso me parece que el diagnóstico sí es prioritario, aun cuando el parque no esté desarrollado, y más en ese caso, ¿no? Porque va a permitir mejor orientar la política, el diseño de las acciones con perspectiva de género, considerando también toda la oportunidad que eso tiene, porque a veces es muy difícil cambiar algunas dinámicas cuando ya está montada la estructura, cuando ya está estimada la plantilla de trabajadores y trabajadoras y tiene un límite. En este caso, cuando se arranca desde cero, eso representa, como decía, un desafío, pero también una oportunidad. Y en eso me parece que es donde tenemos que trabajar en conjunto, de una manera que creo que hoy no tiene recetas. Lo que yo daba eran algunas pautas, pero vos sabés, Mercedes, que esto es medio artesanal y hay que verlo caso a caso, que en todo caso requiere mucho diálogo para ver cuál es la situación particular. También teniendo en cuenta que las políticas de género, como decía al inicio, en este sector productivo no tienen antecedentes, es realmente un proceso en construcción. Entonces tenemos algunos parámetros desde el ministerio que podemos ir dando a conocer para, como decía Soledad, dar los marcos en el territorio, pero es un trabajo que tenemos que ir haciendo en el marco de un proceso evolutivo, que requiere de la generación de algunas herramientas, algunas técnicas, algunas políticas también, para poder adecuar estos nuevos paradigmas a las realidades locales que a veces son de una estructura más tradicional, ¿no? Cuando hablábamos de los sectores masculinizados y cómo hacer que las mujeres entren en esos ámbitos. Bueno, por eso digo, me parece una gran oportunidad para poder verlo conjuntamente, ¿no? Y también sector privado, sector público, provincia, nación, un trabajo colectivo. Gracias, Paula, y coincido en algunas cuestiones que también, fíjense lo que contaba Olga de España, ¿no? Cuando uno incluso ve la estructura productiva de los territorios y los perfiles productivos de cada uno de los parques industriales, ahí también se profundizan, de acuerdo, como recién mencionaba Paula, y también lo hizo Soledad, respecto a los sectores o a las actividades industriales, quizá se profundiza esta desigualdad, y entonces también pensar en trabajar sobre esos sectores, esos perfiles productivos de cada parque industrial. E incluso algunas capacitaciones según esos sectores también van a ser como a medida, es esto que hablaba Paula, que uno en realidad puede palpar incluso cosas como obras muy claras, como puede ser una guardería, como puede ser un lactario, como puede ser un Zoom o algún espacio común para las capacitaciones. Como hay algo fundamental, sobre todo para la conformación de parques nuevos, que es una señal importantísima en su consejo administrador. Cuando se conforma un parque industrial y la verdad que se crea a través de ordenanza, en el caso que sea mixto o público y municipal,
uno arma este ente promotor o gestor del parque industrial, que también puede ser un consorcio, una SAPEM, un fondo fiduciario, en el caso de los privados. Eso también tiene que ser un marco de señal de pensar este consejo administrador del parque con igualdad de género, ¿no? Nosotros no hicimos, pero casi les digo con seguridad, conociendo y viendo y habiendo tenido cada una de las ordenanzas de todos los parques o decretos o leyes provinciales de los que se inscriben, la verdad que cuando ve ese consejo administrador es una señal de alerta, muy masculinizado, y me parece que es una prueba de arranque también que tenemos que dar. No sé, Sole, si vos ahí querés hacer alguna mención de algo que estén haciendo en Río Negro. Bueno, mira, yo estaba revisando los números de las presentaciones de los 8 aportes no reembolsables, casi el 90% tiene incluido un módulo de perspectiva de género. Eso también obliga básicamente a pensar procesos productivos. Nosotros hoy, bueno, celebramos que hoy salió uno de los aportes, está la viceintendenta de Río Colorado presente. En la provincia yo tengo tres preocupaciones que tienen que ver con el tema de desarrollo y la problemática de género. Uno de esos temas es lograr que las cooperativas, porque las cooperativas es una figura en donde la diversidad de género está bastante más equilibrada que en las empresas, que las cooperativas den un salto productivo y se sistematicen y puedan ser actores dentro de los parques industriales. Gran parte de los procesos de economía formal y no formal están establecidos dentro de la figura de cooperativismo. Es un gran desafío que muchas de esas cooperativas conformadas por mujeres puedan sistematizarse y saltar a un espacio productivo como un parque industrial. Esa es una política que tiene que abordar no solamente la provincia, sino la territorialidad municipal. Otro esquema es cómo incentivar las carreras del futuro, o sea, las industrias del futuro van a estar dadas por no solamente innovaciones producidas dentro del ámbito de la tecnología, sino en procesos, en nuevas formas de pensar los procesos de innovación. Nosotros vamos, en el sector productivo va detrás de lo que es el sector científico y tecnológico y del sector educativo, que tienen políticas de inclusión de género mucho más avanzadas que el sector productivo. Nosotros entendemos que como Estado, y en eso la Agencia de Innovación tiene una política específica, que tenemos que incentivar esa transferencia al sector productivo. Y gran parte de esa transferencia es poder dar oportunidades de mejora y capacitación de ciertos sectores en ese sentido. Y para mí, viniendo de un proceso un poco más no tan técnico, creo que son procesos culturales. Y las referencias de los arquetipos culturales es un gran desafío para los estados, desmitificar esos arquetipos culturales que están asociados a los sectores productivos más masculinizados, como bien planteó Paula. Hay profesiones que están asociadas netamente al género masculino. Bueno, un desafío dentro de una política productiva es un cambio cultural y es un cambio de perspectiva de la profesión. Y en ese sentido el incentivo de crear espacios que faciliten la inclusión de mujeres y de diversidad de género, la identificación de los espacios teniendo la perspectiva del género no binario, que es una problemática bastante compleja dentro de los sectores de infraestructura, creo que son hitos que la provincia y los municipios tienen que tomar como política pública y lo estamos articulando. Vuelvo a insistir que la necesidad del censo, la necesidad de sistematizar los procesos de aplicación en los aportes no reembolsables, la necesidad de inscripción y la necesidad de reagrupar los procesos de desarrollo de parques a través de un proyecto más integral y poner en escena la necesidad de integrar eso a una política de género ha acelerado procesos que de otra manera se hubieran dado más lentos. Sí, coincido, y decirles además, en el primer punto que marcaste, el cooperativismo, ahí, sobre todo a lo que hace la economía circular, nosotros tenemos un buen ejemplo en Rafaela, de la conformación de una cooperativa integrada
únicamente por mujeres para trabajar todo lo que hace la sustentabilidad de parques industriales, que también es otro criterio de priorización, trabajar sobre el reciclado, y me parece que esa es una iniciativa para tener en cuenta. Por otro lado, otra de las consultas de Carlos Romero dice cómo puede resolverse a nivel nacional que todos los parques industriales / tecnológicos puedan incorporar políticas e iniciativas con perspectiva de género sin tener impedimentos legales de orden provincial municipal que no tienen la velocidad de adaptarse a las nuevas tendencias, por ejemplo, permitir una guardería en instalaciones. Es realmente frustrante ver que la legislación es la principal barrera. A ver, decirles, contarles al menos de lo que fue mi experiencia en esta nueva política nacional de parques industriales. Les decía que 23 provincias tienen hoy parques industriales y la mayoría de ellas tienen legislaciones provinciales, o sea, nosotros no regulamos parques, sino que fortalecemos parques, que quizás sí es un trabajo que nos debemos y que estamos pensando desde el orden nacional, sobre todo para no replicar asimetrías regionales, incluso en considerar parques, algunas regiones o provincias consideran parques industriales lo que otras no. Este gran nombre de parques industriales que a veces son polos, sectores planificados, distritos en algunos casos, donde en muchos de los casos yo les decía que tampoco hablamos de obra intramuro, hay parques que son abiertos, no está esta cosa del cerco perimetral, incluso tampoco está estas grandes extensiones de tierra, sobre todo cuando hablamos de los tecnológicos. Ahora debo decir que así como tomamos el ejemplo de Río Negro y de la cantidad de parques con políticas de género, que no ha sido, cuando uno tiene una política, una definición política, que no tiene que ver con una definición de gobierno, una definición política de atender este sector tan importante como el industrial, tener industria nacional, depende no solo de la nación, depende de las provincias, depende del municipio, pero principalmente también de todos los actores como las empresas. Y la verdad que hoy vemos que las provincias han ayornado, han agilizado sus leyes, han modificado en muchos de los casos sus leyes provinciales para también ayornarnos a estos cambios, de esto que les decía, de cuando hablamos como un parque tecnológico, que no son incluso grandes extensiones de tierra, que a veces son edificios, son oficinas. Creo que esto va a adaptarse, no veo, porque incluso lo analizo, hay muchos parques con políticas de género, porque incluso este ministerio, esta definición que contaba Paula del ministro Matías Culfas, nosotros estamos dando un beneficio que es eximir de la contraparte local, que no es un tema menor. Y la verdad que ese beneficio lo dimos para empezar a debatir esto y para sentarnos, y la verdad que muchos de las presentaciones que tenemos lo tienen. Quizá lo que hay que enfocar, y un poco lo que explicaba hoy Paula y Soledad también, y el motivo incluso de esta charla, es orientar qué entendemos cuando hablamos de políticas de género, porque a veces, así como yo les decía en sustentabilidad, que poner luminaria LED en un parque no era solo sustentabilidad, que sustentabilidad implica otras cuestiones que solo una parte de lo que sería eficiencia energética como la luminaria de LED. Me parece que también va a ser un debate que recién comienza, el de políticas de género, pero también es un debate un poco más profundo de entender qué hablamos cuando hablamos de política de género, y que no se tome incluso como una capacitación que a veces nos la dan a las mujeres, y la verdad que siempre decimos, nosotras entendemos esta desigualdad, incluso estas capacitaciones deberían también estar destinadas a hombres, con lo cual digo, a eso nos referimos. Pero la verdad que hoy construir una guardería en un parque industrial es una definición del Estado Nacional, y nosotros financiamos eso, y nosotros lo exigimos, esta priorización, y la trabajamos, con lo cual no veo que haya un impedimento para hacerlo. Nosotros queremos financiar parques industriales y fortalecer la infraestructura de los parques con mirada de género, y es una definición de este ministerio, así que en principio con los resultados
A la vista, estos 44% de parques con políticas de género creo que lo dicen y lo dicen mucho. Y también decirle que las provincias están trabajando en su mayoría, 21 provincias presentaron ANR de las 23, las 2 que restan no es porque no han querido, sino porque ustedes saben que había problemas de cobertura de este registro nacional, que la verdad que estaba muy bajo y hay muchos parques registrándose. 115 parques nuevos hemos registrado en el REMP y tenemos 80 registros en trámite, con lo cual es un trabajo que estamos llevando contrarreloj para que eso no sea un impedimento para que todos los parques de las 23 provincias, que es nuestra meta anual, estén financiados. Bueno, creo que no tenemos, no sé si alguna, Paula, Sole, quieren agregar algo. Yo me tengo que retirar, así que les dejo mis saludos a todas y a todas. Gracias por el espacio y vuelvo a decir a disposición. Gracias Esteban y equipo. Les mando un abrazo grande. Gracias, Paula. Sole, y yo, una última mención, los lugares de decisión. Creo que gran parte de nuestra tarea es incentivar los lugares de gerenciamiento en las empresas expresado en la diversidad de género. Doy un ejemplo, dentro de un periodo corto dentro de la empresa Altec, tiene 9 gerencias, de las cuales 3 de las últimas gerencias nombradas con mujeres se hicieron en este último periodo. En el caso de algunas empresas del Estado, esa equidad es mayor. En el caso de las empresas privadas, la decisión ejecutiva de diversidad de género no está tan representada. Por lo cual es todo un desafío poder incluir y romper ese marco de límite que da el género en cuanto a las decisiones ejecutivas y salir de vuelta de los arquetipos culturales y lograr que las mujeres y la diversidad de género, más allá del género binario, dé un salto también decisitorio en las decisiones ejecutivas. Muchísimas gracias, es verdad, el comentario lo tomo cuando hablamos de guardería, mal llamado guardería, son centros de primera infancia, así lo llamamos, así que me corrijo, gracias por el comentario, y me parece que los vamos a seguir, los vamos a seguir convocando para hablar de este tópico, que como recién dije, esto recién comienza, nos debemos un trabajo arduo y varios debates respecto a esto, y varias capacitaciones también, así que seguramente los vamos a estar convocando. Les agradezco enormemente. Para el final tendremos algunas sorpresas, este último módulo donde vamos a explicar un poco toda la parte operativa del programa, incluso aprovechar para saber el estado de los trámites de cada uno de los parques, la parte de inscripción, la parte de rendición, la solicitud de créditos también por parte de empresas, y algún cierre con alguna frutilla que vamos a estar anunciando en estos días. Agradecerles enormemente a todos, gracias Soledad, gracias Paula, gracias Olga de España, y a todos y a todas.